El Señor Jesús les bendiga. Quiero saludar de una manera muy especial a nuestra hermana Diana y a nuestra hermana Lisdey. Quiero felicitarle por este precioso proyecto Pie de Sierva y bueno, saludar también a todos los implicados en este bello proyecto. Gracias a nuestro Dios. Mi nombre es Tibisay Landazuri y por la gracia de Dios hace 5 años y medio sirvo junto con mi esposo en este precioso ministerio. Bueno, mi llamado a servirle al Señor fue desde muy niña. Realmente Dios a edad muy temprana me hizo el llamado a servirle. Me acuerdo tanto que desde niña me gustaba mucho cantar y bueno, nací en un hogar cristiano por la gracia del Señor Jesús. Pero una de las experiencias más hermosas que tuve con Dios fue en una ocasión en un culto que organizó el comité de jóvenes de mi congregación y querían organizar un culto con los adolescentes. Ese día, nos invitaron a ayunar para organizar el culto y claro, fui. La verdad es que sentí en mi corazón ir y bueno, gracias a Dios, Él tenía todo planeado. Ese día después del ayuno organizaron el orden del culto. La verdad yo nunca había tenido participación en un culto, nada de eso. Sí cantaba anteriormente en el coro de niños, pero ya cuando adolescente como tal, después de bautizada, no había tenido la oportunidad pues de servir en el altar. Y ese día me tocó el mensaje. Recuerdo que lloré mucho porque yo me sentía totalmente incapaz. Sentía que otros adolescentes que ya servían en el altar, que ya eran líderes, de hecho, muchos de ellos tenían como la capacidad de hacerlo mejor. Pero bueno, en los planes de Dios así estaba. Y bueno, esos días oré porque fueron 8 días antes del culto. Y esos días oré y le pedí mucho al Señor. Me acuerdo tanto que el primer mensaje que di en mi vida fue en el Salmo, el capítulo 23, jamás lo voy a olvidar. Ese día fue muy especial para mí. Recuerdo que no prediqué largo porque era la primera vez y los nervios y todo. Prediqué como 8 o 6 minutos. Y bueno, bajé de ese lugar a darle gracias al Señor. Y ese día sentí en mi corazón, lo sentí, que el Señor me hizo un llamado especial para servirle toda mi vida. Luego de algún tiempo nos trasladaron del lugar, ya me fui a vivir a otro lugar con mi hermano mayor. Y bueno, comencé a estudiar y a trabajar y a servirle también al Señor. Pero dejé de lado lo que algún día había sentido. Y yo pensé y dije, son cosas del momento. Fue algo que sentí y de pronto yo como por la emoción sentí que alguien me habló y que me dijo eso, pero creo que fue simplemente emoción. Con el tiempo conocí a mi esposo, el hermano Carlos Perafán. Me acuerdo que él era el pianista y yo servía en la alabanza como vocalista. Nos conocimos y yo no sabía que él también sentía ese bello llamado de servirle al Señor en el ministerio. Con el tiempo ya oramos, comenzamos a orar, a hablar, nos casamos. Mi esposo ya había salido como obrero a un lugar, estaba iniciando en un lugar y al año nos casamos y yo ya me fui a servir con él al Señor en ese lugar. Luego algún tiempo nos mandaron al lugar donde estábamos anteriormente y la verdad que fue una experiencia que marcó mi vida enteramente y creo que la marcó para siempre. ¿Cómo ha transformado tu ser el servicio a Dios? De muchas maneras. Realmente cuando estás en la iglesia y eres administrada por tu pastor y una cosa y otra, es diferente que cuando ya estás en el lugar y tienes que enfrentar las cosas. Es cuando pues allí el Señor me dio la oportunidad
de conocerlo a Él como mi sanador, como nuestro sustentador, como nuestro guiador, como nuestro refugio, como nuestro protector. En una ocasión mi niña se enfermó de tal manera que no sabíamos qué hacer. El sistema de salud donde estábamos era muy malo realmente. Y me acuerdo que mi niña todo el día había estado mal, ya en la noche realmente estaba vencida por la enfermedad que tenía. Y entonces pensó mi esposo, ¿por qué no la llevamos a un hospital? Inmediatamente vino una voz a mi corazón y también al corazón de él, porque el sentir fue mutuo. Enciérrense y clamen a mí. Recuerdo que entramos otra vez a nuestra casa y cerramos todas las ventanas, bajamos las cortinas y nos arrodillamos, me acuerdo, en nuestra pieza y comenzamos a orar y a orar y a orar. Y esa pieza la fue invadiendo una presencia tan especial que comenzamos a sentir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Y el Señor comenzó a ministrarnos de tal manera, impusimos nuestra mano sobre nuestra niña confiando que el Señor iba a hacer una obra especial. Luego de esta oración mi niña se quedó dormida y cuando se levantó el Señor nos entregó a nuestra niña sana, como si nunca le hubiera pasado nada. Y esa es una de las muchas experiencias que he vivido en Dios y que la oportunidad de poderle servir al Señor tiempo completo han hecho que cada una de estas vivencias hayan marcado mi vida de una manera especial. ¿A qué se compromete la mujer que sirve a Dios? Se compromete a dejar sus comodidades, a dejar de pronto una vida tranquila. Se compromete a dejar todo en lo que nosotras nos desempeñamos y nos sentimos totalmente feliz, como cuando nadamos como el pececito en el agua, dejar nuestra zona de confort y llegar a depender de Dios en un lugar donde no tienes familia, donde tu familia está lejos, donde tus amigos están lejos, pero donde tienes al ser más maravilloso y grande y detallista que el ser humano puede tener y conocer. Gracias a Dios, porque no me arrepiento de haber hecho caso a ese llamado que el Señor un día me hizo. Hasta el día de hoy he permanecido y siento que estoy aquí no por mi fuerza ni por mis capacidades, porque le digo algo, sé que hay mejores que yo, con mucha más capacidades, con mucho más talento, que se pueden desenvolver mejor en muchas otras cosas. Pero si el Señor quiso que yo estuviera aquí, le agradezco enteramente y para siempre. Quiero invitarte a ti, señorita, hermana, joven que me escuchas. Nuestro Dios conoce tu corazón. Nuestro Dios conoce esa petición que hace que te levantes en la madrugada y llores y clames porque lo anhelas. El Señor lo conoce. Solo que el tiempo de Dios es perfecto. Espera el tiempo de Dios. No te desanimes, no te canses. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que el Señor Jesús te bendiga, te guarde y recuerda que nuestro Dios es suficiente. Mi Dios, tu Dios, tiene tanta autoridad que Él podría resucitar hasta el mar muerto. Fue el único que pudo someter el tiempo a su tiempo. Solo confía en Dios y Él hará.
Que el Señor Jesús te bendiga, te guarde, te ayude todos los días de tu vida. Y recuerda que el servicio que damos al Señor no es en vano. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente. Bendiciones.